Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Bueno, muchísimas gracias para los que se conectaron o los que están conectados hoy al encuentro, pues al primer encuentro oficial, ¿verdad? Porque el día de ayer tuvimos una reunión como para concretar horarios y todo el tema relacionado con la parte de concertación. ¿Sí? El día de ayer llegamos a los que se conectaron 14 personas el día de ayer y frente a esas 14 personas pues tomamos la decisión de realizar de tomar todo lo relacionado con las características o con el proceso que vamos a empezar a desarrollar en este curso, ¿sí? En el diplomado. Entonces, bueno, el día de hoy, pues vamos a hacer nuevamente un reconocimiento de las personas que están acá. Es súper importante, muchachos, que me firmen el listado de asistencia que acabo de compartir en el chat. Lo voy a compartir nuevamente para que las personas lo diligencien y, pues, lógicamente, hacer el seguimiento y la trazabilidad del proceso. Solamente 6 personas lo han diligenciado. Y acá en la sala me dicen que, bueno, somos 14 personas, 15 personas conmigo los que están, o sea que 14 personas deben de diligenciar ese formulario o ese listado de asistencia. ¿Listo? ¿Para qué? Para hacer refuerzo o para que en Confenalco, pues lógicamente, se empiece a hacer un refuerzo a las personas que no se han conectado y se inscribieron en el curso. Para este curso se inscribieron 53 personas. ¿Sí? Bueno, entonces el día de hoy, pues ayer hicimos una presentación como muy rápida. Hoy nuevamente vamos a hacer otra presentación porque hoy hay personas nuevas. Entonces vamos a presentarnos y ya hoy arrancamos con el objetivo de este curso y qué es lo que vamos a empezar a desarrollar y cuál es la metodología que vamos a empezar a realizar. Por aquí Oscar Gómez acaba de levantar la mano. Oscar, cuéntanos. Sí, no, todavía no he podido encontrar el link para llenar la asistencia. Ok, tú estás conectado desde el celular. Sí, del celular. En la parte superior hay unos punticos ahí arriba, en la parte superior de la aplicación. La parte Sí, superior hay unos punticos. derecha. Sí, sí, ya los Dale encontré. en esos punticos. Ahí te aparece el chat. ¿Listo? Listo. ¿Qué te apareció? No, no me aparece. No te aparece. Bueno, dame un segundo y yo ingreso desde acá. Yo ingreso también desde acá, desde mi celular y te digo exactamente por donde, si los que están conectados en el celular Ah, también, ya, dame ya, un ya, ya lo segundito y ya. encontré, ya lo encontré. Ok, ¿en dónde lo encontraste para que le digas a los demás compañeros que están En la parte conectados? superior. Ajá, Sí, sí, no lo había visto. ok, entonces en la parte superior hay como un loguito que son hay unos que le salen 3 punticos y hay otros que en el propio celular le sale una bolita con 2 rayitas. Cuando uno le toca la Exactamente. pantalla al celular, le sale una bolita, así como una bolita con 2 rayitas. Ahí le dan y ahí aparece en este caso, aparece el chat. ¿Listo? Para que por favor lo diligencien. Bueno, bueno, por aquí me están. Déjenme y yo nuevamente vuelvo a compartir el link porque quizás de pronto las personas. Este es el link de ingreso a la clase. Bueno, listo.
Entonces vamos a presentarnos nuevamente. Bueno, ya hay 8 personas que han contestado. Esperemos que los demás ya puedan diligenciar el listado de asistentes. Bueno, empecemos nuevamente. Su nombre, dónde viven y su profesión, porque ya hay 17 personas conectadas, entonces eso nos dice que hay personal nuevo el día de hoy. Bueno, comencemos acá en este orden. Alexandra Patiño. Alexandra. Dale, Alexandra, preséntate, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alessandra Patiño y vivo en el municipio de Chigorodo. ¿Qué profesión tienes? Soy técnica en contabilidad y operaciones comerciales. Ok, Alexandra, muchas gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias a usted. Bueno, ok. Astrid Viviana. Buenas noches, mi nombre es Astrid Viviana Palacios, vivo en Chigorodo, Antioquia, mi profesión es administradora financiera. Listo, Astrid, bienvenida, muchas gracias. Brian Palomeque. Buenas tardes, mi nombre es Brian Palomeque, vivo en la partida y es gestión administrativa. Ok, Brian, vale, bienvenido. Stephanie Rodríguez. Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Rodríguez, vivo en Turbo, Antioquia y soy técnica en sistema de contabilidad. Ok, Stephanie, muchísimas gracias, bienvenida. Ingrid Yulfari. Gracias. Ingrid Yulfari. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Ingrid Yulfari Cerón Torres, de acá de Carepa. Profesión, trabajo independiente. Ok, Ingrid. Muchísimas gracias, bienvenida. Igual, gracias. Jaime Andrés. Buenas noches, soy Jaime Andrés Castro Heredia, soy técnico en seguridad ocupacional y un apartado. Ok, Jaime, vale, muchas gracias, bienvenido. Lady Espino. Buenas noches, mi nombre es Lady Espino, vivo en apartado y soy administradora de empresas. Ok, Lady, dale, muchas gracias, bienvenida. Liliana Cortés. Gracias, profe. Buenas noches, mi nombre es Liliana Cortés, soy técnico en contabilidad y finanzas y vivo en apartado. Ok, muchas gracias, Liliana, bienvenida. Neiserlen Pertus. Buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Neiserlen Pertus Chaverra. Vivo en el municipio de Turbo, Antioquia y soy licenciada en matemáticas. Listo, Neiserlen, muchísimas gracias, bienvenida. Gracias, profe. Ok, Olga Lucía. Olga Lucía Cortés. Olga, no te estamos escuchando. Si estás hablando, no te estamos escuchando. Olga, ¿tendrá problemas con el audio? Con el micrófono.
Que lo active. Listo, Ahora sí. buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Olga Lucía Cortés, del municipio de Turbo. No tengo ningún profesionalismo, en estos momentos soy ama de casa. Ok, Olga, bienvenida. Muchas gracias. Oscar Gómez. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Gómez, vivo en el municipio de Carepa y soy tecnólogo en agua y saneamiento. Listo, Olga. Oscar, muchas gracias. Bienvenido. Sergio Lora. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Sergio Andrés Lora. Actualmente vivo en el municipio de Puerto Río, Antioquia, y soy administrador de empresa. Listo, Sergio, vale, bienvenido, muchas gracias. Tania Carolina Patiño. Buenas noches, mi nombre es Tania Patiño, vivo en Carepa y soy contadora. Ok, Tania, bienvenida, muchas gracias. Viviana Chimá. Viviana. Buenas noches, mi nombre es Viviana, vivo en el municipio de Turbo y soy tecnóloga en recreación y turismo. Ok, Viviana, muchas gracias. Yesenia, no dice el apellido. Yesenia Arriba. Hola, Yesenia. Hola. Buenas noches para los compañeros y para el tutor. Soy tecnóloga en gestión de talento humano. Ok, Yesenia, vale, muchas gracias, bienvenida. Gracias. Jessica. Jessica Pren. No sé. Profe, buenas tardes. Qué pena. Habla Kevin. Profe, no sé si usted ya me llamó porque igual tenía un problema para entrar, que me entraba y se me sacaba. Entonces no sé si usted ya me llamó. Bueno, profe, gracias. Buenas tardes, con Jessica Paola Pren Beltrán. Soy técnica en atención a la primera infancia y vivo en el corregimiento del 3. Ok, Jessica, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más hizo falta? Por acá arriba, Kevin. Buenas noches, mi nombre es Kevin Caicedo, vivo en el municipio de Turbo, Antioquia, y actualmente estudio salud y seguridad ocupacional. Listo, Kevin. Vale, muchas gracias. Por aquí tiene la mano levantada Yuberni Murillo. Bueno, mi nombre es Yuberni Murillo, tengo un diplomado en Mercado y Venta de Confenalco. Vivo en el barrio El Bosque de Turbo, Antioquia. Ok, Yuberni. Muchas gracias, bienvenida. Giancarlo Vélez. Buenas noches para todos. Mi nombre es Giancarlo Vélez, vivo en el corregimiento de Río Grande, soy administrador de empresas. Ok, Giancarlo, bienvenido. Muchas gracias. ¿Quién más hizo falta por acá? ¿Quién más no ha hecho la presentación? Ya todos. Bueno, yo creo que todos no se presentaron. Denia Gallego. Sí, buenas noches para todos. Mi nombre es Denia Gallego, soy contadora pública y vivo en Carepa. Listo, Denia. Muchísimas gracias, bienvenida.
Bueno, no sé quién más hace falta. ¿Quién más hace falta por presentarse? Bueno, muchachos, entonces, bienvenidos todos al diplomado en gestión y gerencia de proyectos. Voy a prender mi cámara un ratico para que nos conozcamos. Bueno, muchísimo gusto para todos. Miguel Babilonia. Yo soy el tutor o el instructor que les va a desarrollar este diplomado, ¿sí? De gestión y gerencia de proyectos. Bueno, ahí está mi currículum. En este caso, mi formación base, yo soy ingeniero agroindustrial, magíster en sistemas integrados de gestión. Pues tengo todo el tema, toda la experiencia, tengo una experiencia significativa en todo lo relacionado con la parte de formulación de proyectos. Tengo algunas especializaciones como las pueden determinar en la presentación. Soy auditor líder en todo el tema en este caso de sistemas integrados, ISO 9001, 14001, 45001, ISO 22001, que es todo el tema de inocuidad alimentaria. Auditor líder IRCA en ISO 9001, que es todo lo relacionado con la parte de calidad. Bueno, actualmente me desarrollo, en este caso, desarrollo las funciones como dinamizador rural de centro del programa SENA Emprende Rural. Soy el líder del programa SENA Emprende Rural para la subregión de Urabá, donde se maneja todo el tema de emprendimiento desde la ruralidad, proyectos de emprendimiento y planes de negocio. También soy docente de emprendimiento en algunas universidades y asesor de proyectos de inversión y de investigación también para algunas entidades. Con Confenalco desarrollo todo lo relacionado con la parte de formación, en este caso en proyectos, emprendimientos, y otros temas que están directamente ligados en el proceso relacionado con mi formación base y pues lógicamente con los estudios posgraduales que tengo, ¿sí? La idea de este diplomado, muchachos, es precisamente aprovechar la poca experiencia o la experiencia que tengo en estos temas. He desarrollado varios proyectos, actualmente me encuentro desarrollando proyectos, constantemente desarrollo proyectos, los presento a convocatorias, también asesoro proyectos. Bueno, entonces, frente a eso tengo una experiencia y una experticia significativa en todo este tema relacionado con la parte de estructuración o formulación de proyectos. Entonces, como les comento, este diplomado, pues la idea es que yo voy a partir desde cero, ¿sí? Voy a partir desde cero. Acá yo no voy a poner de base algunos conocimientos, no. Acá vamos a partir desde cero, vamos a aprender a estructurar y a formular un proyecto, cada uno de manera colaborativa, que también se puede. Vamos a empezar a formular y a estructurar un proyecto, lo vamos a desarrollar paso a paso, ¿sí? Por eso se llama estructuración o formulación de un proyecto. Cuando nosotros estructuramos y formulamos es porque hay un paso a paso o una guía, ¿sí? O unas fases, precisamente ¿para qué? Para determinar cómo va a ser la estructura de un proyecto. ¿De dónde parte todo? Pues parte de una idea, ¿sí? Y eso es lo que vamos a empezar a realizar. Pues lógicamente, como todo proceso formativo, muchachos, como todo proceso formativo, iniciamos ¿desde dónde? Iniciamos desde una generalidad. Hoy vamos a hablar de unas generalidades. La próxima semana, quizás la primera clase o el primer encuentro de la próxima semana, también sigamos hablando de esas generalidades para que ustedes empiecen a contextualizarse de este tipo de procesos, ¿sí? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por los que están acá. La idea, como les dije, que vamos a hacer un trabajo muy interesante, vamos a hacer un trabajo muy significativo también para ustedes, para todo este tema de las convocatorias que hay. Actualmente hay un montón de convocatorias o hay un montón también de entidades que generan o incentivan este tipo de procesos. Tenemos Fondo Emprender del SENA, tenemos las cámaras de comercio que lanzan algunas convocatorias todos los años, tenemos las convocatorias que lanzan las secretarías, tanto secretarías de Agricultura, de Turismo, bueno, un montón
un montón de convocatorias donde nosotros podemos acceder a esos recursos, pero nos solicitan que estructuremos o que presentemos un proyecto. Y a veces decimos, bueno, ¿y cómo presentamos un proyecto? ¿O cómo lo hacemos? Ah, no, pero son proyectos agropecuarios. ¿Y cómo presento yo un proyecto agropecuario? ¿O cómo yo presento un proyecto de inversión? ¿O cómo yo presento un proyecto para establecer una oficina donde se van a brindar asesorías? ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a empezar, lo vamos a desarrollar en este diplomado, ¿sí? Reitero, como ya hay 20 y pico de personas acá conectadas, 21, 22 personas, volví a colocar en el chat el enlace de la lista de asistencia, ¿vale? Entonces, muchachos, la idea es que bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a entrar en este nuevo reto, en esta nueva fase de aprendizaje, ¿sí? Aprovechemos estos espacios también. Yo se los digo a todos los cursos, en todos los cursos que desarrollo, no únicamente con Confenalco, sino con otras entidades también que son de manera gratuita. Yo les digo, aprovechemos todos estos espacios, ¿verdad? Todos estos espacios, porque el aprendizaje o el conocimiento nunca está de más, ¿sí? Nosotros todos los días aprendemos cosas nuevas y qué chévere, qué tan chévere aprender cosas nuevas que podamos aplicar en nuestro día a día, o que sean disciplinares a nuestras formaciones, o que sean disciplinares a los emprendimientos, ¿sí? O a los procesos que nosotros estamos desarrollando, ¿sí? Entonces, de verdad, este tipo de procesos, la idea, como se los comentaba en la reunión que tuvimos ayer a los otros compañeros, este tipo de procesos, la metodología mía es la siguiente. La metodología, desarrollamos una temática, hacemos el ejercicio, ¿sí? Hacemos ese ejercicio y inmediatamente después, pues damos un tiempo prudente para realizar ese tipo de ejercicio, y posterior a ese realizamos una socialización de lo que se está trabajando o de lo que nosotros hicimos, ¿sí? Entre todo, pues lógicamente cuando se haga la socialización yo les puedo realizar algunas observaciones, recomendaciones, pero entre todo el equipo también pueden realizar algún tipo de observación que sea significativa para el proceso que nosotros estemos desarrollando. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero montar una oficina de asesoría financiera, ¿sí? Y yo soy, qué sé yo, administrador de empresa. Y posiblemente aquí, como lo escuchamos ahorita, hay contadores, hay administradores financieros. Quizás esas personas o esos profesionales que están acá, o estos, vamos a hablar de alumnos, estos alumnos que están acá, nos puedan aportar significativamente al proceso que yo estoy estructurando, ¿sí? Entonces, esto va a ser un aprendizaje general. Yo de todos estos cursos también aprendo muchísimo, porque me debo de ir empapando de todos los proyectos que ustedes van formulando. Entonces, ahí uno se va también enriqueciendo de un poquito de todos de pronto las disciplinas que hay en los diferentes cursos, ¿sí? Entonces, no, la idea es, ayer ya, como los que se conectaron ayer, que fueron alrededor de 14 personas, definimos los horarios, ya los horarios de trabajo ya quedaron establecidos. Vamos a trabajar martes y jueves a partir de las 6 de la tarde. ¿De 6 a qué? Yo las puse de 6 a 9. Por lo general, siempre trabajamos 2 horas y media, 2 horas y media, ¿sí? Que es lo que nos da como lo justo de la clase. Y también, pues, para realizar nuestras actividades. El horario se concertó entre todos. Las personas que de pronto tengan alguna dificultad para ese horario y eso, todas las sesiones van a quedar grabadas, ¿sí? Yo sé que se nos puede presentar algún tipo de inconveniente. Las sesiones van a quedar grabadas, y también nosotros debemos de soportar unas evidencias. Esas evidencias se soportan en la plataforma, ¿sí? En la plataforma, ya la próxima clase que estén todos inscritos a esa plataforma, en este caso ya hacemos como un recorrido. Yo sé que hay algunos que ya tienen conocimiento de esa plataforma, saben acceder y todo eso. Hay otros que no. Entonces la idea es que ya la próxima clase, donde todos estén inscritos, cuando ya todos estén inscritos y tengan acceso
a esa plataforma, hagamos el ejercicio, ¿sí? Todavía los que ya saben ingresar a la plataforma y todo eso, todavía no vamos a hacer ningún tipo de movimiento, no vamos a mandar ningún tipo de actividad, porque inclusive todavía esa plataforma no está actualizada con fechas. Entonces, para que por favor, hasta que nosotros ya no arranquemos en forma, no empecemos a mandar o actualizar información en la plataforma, ¿vale? Entonces vamos a trabajar como todos esos aspectos también de evidencia a través de de la plataforma de Confenalco. Ahí es donde nosotros debemos de soportar nuestras evidencias, ¿listo? Esos 2 días que vamos a trabajar se van a hacer desarrollo pues, de temáticas específicas, ¿sí? Se hace desarrollo de temáticas específicas, pero también nosotros también vamos a realizar frente a eso todos los relacionados, pues en este caso yo, de seguimiento, ¿verdad? De seguimiento a los procesos. De pronto si alguien requiere una asesoría muy puntual de una temática que quizás no se entendió bien o que la está realizando y se le ha dificultado hacerla, entonces ya podríamos concertar otro día, pues lógicamente con el tiempo tanto del estudiante como el mío, y concertamos esa reunión y entonces empezamos a desarrollar algún tipo de metodología o una explicación específica, ya sea a través de esta plataforma, a través de una videollamada, a través de WhatsApp, etcétera. ¿Listo? Entonces, para que sepan. Tenemos un canal, bueno, el link de ingreso o de acceso a estas clases va a ser siempre el mismo, el que yo les compartí el día de hoy, ¿sí? Por el que ustedes ingresaron. Quizás de pronto hay unas personas que tienen, que tienen alguna dificultad para el ingreso. Ojalá la solucionen más adelante, porque yo sé que eso tienen que descargar la aplicación, ¿sí? Para que no se les dificulte entonces el acceso. Entonces, para que sepan, no va a haber otro link. El link siempre de acceso o de ingreso a los encuentros va a ser el mismo, ¿sí? Para que sepan. Segundo, tenemos un WhatsApp grupal que ayer dimos como las indicaciones, vuelvo y las repito el día de hoy. En todos los grupos en que yo he tenido, ese WhatsApp me ha funcionado muy bien, ¿verdad? Me ha funcionado muy bien mientras que acatemos las reglas. Las reglas de ese grupo de WhatsApp es que única y exclusivamente se van a tocar temas relacionados con el diplomado. Por ejemplo, lo que pasó hoy, ¿sí o no? Que no me puedo conectar, que mándenme el link, que se me dificultó, que esto, que lo otro. Eso está dentro del contexto de este tipo de proceso, ¿sí? Entonces, ahí también yo les voy a empezar a mandar información, ¿sí? Yo les voy a mandar información por ahí. Las actividades también se las monto por ahí y se las mando y están montadas en la plataforma. Entonces, a veces por practicidad, entonces realizamos envío de la información por ahí. Entonces, para que sí nos quede como muy claro, muchachos, el día de hoy, que por ahí única y exclusivamente información relacionada con el diplomado. Eso cadena de solidaridad, de un montón de cosas, no porque se pierde el sentido del proceso. ¿En el sentido de qué? De que a veces mandamos algo, ¿sí? Mandamos algo, no, que ayuda a un animalito, no sé qué. Entonces las otras personas empiezan a responder y eso se nos convierte en 20, 30, 50 mensajes, como es un grupo bastante numeroso. Entonces si se manda una información, se pierde. Entonces las personas no leen la información que de verdad es relevante para el proceso. Entonces, para que por favor nos abstengamos de enviar información que no sea directamente o que no esté directamente relacionada con el diplomado. Entonces, que se mandó una actividad
que preguntamos cuándo hay clase, que preguntamos que si cuándo se realiza, cuándo es el montaje de la próxima, o sea, cosas que estén directamente relacionadas con el diplomado, listo, para que nos quede claro, muchachos, ¿sí? Ya si requieren comunicarse con alguien de manera particular o conmigo, pues lo pueden hacer pueden hacer la consulta y yo miro si les respondo directamente en el grupo o si ya les respondo en el privado, ¿sí? Entonces, para que tengamos claridad. Nunca ha sucedido de los grupos que he tenido, nunca lo hemos sabido manejar, entonces ha sido muy, en este caso, muy provechoso, ¿sí? Este grupo de WhatsApp. Entonces, y también es una comunicación directa, ¿sí? Entonces, para que tengamos claridad frente a eso, ¿sí? Bueno, hasta el momento, ¿alguna duda, pregunta, inquietud, muchachos? Preguntas, dudas, inquietudes, hasta el momento. Profe, todo entendido, sí, ya entendí, no sé mis compañeros. Ok. Bueno, muchachos, entonces, el objetivo de este curso, bueno, antes de eso, a sus correos posiblemente les va a llegar una factura, ¿sí? Con un valor, en este caso, no se me asusten cuando llegue esa factura. Bueno, yo sé que es una factura como por 800, 700 mil. Para que lo tengan claro, o sea, eso es lo que vale, le vale a Confenalco por cada uno de los que se inscribieron en el curso, el diplomado, ¿sí? Entonces, para ustedes, pues lógicamente eso es gratuito, pero para el Estado, para todas las personas que hacen parte de estas cajas de compensación, tienen que, en este caso, colocar unos recursos para que esto se pueda realizar, ¿sí? Por eso yo siempre les he dicho, hay que aprovechar estos espacios, aprovechamos estos espacios y realizamos pues un proceso de aprendizaje, adquirimos conocimiento interesante y lo podemos aplicar desde la parte disciplinar, ¿sí? Entonces, para que sepan, si les llegan sus correos, entonces no se vayan a asustar, ni mucho menos que van a tener que pagar eso, sino que eso lo hace Confenalco como para que el estudiante sepa lo que vale este tipo de proceso para las entidades aliadas a estas cajas de compensación. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ir ya entrando en materia frente a lo que vamos a empezar a desarrollar nosotros acá, ¿sí? El objetivo general, más que objetivo general, es como una descripción general, les voy a hacer una descripción general de este tipo de proceso, ¿sí? El diplomado de proyectos, en este caso, busca o tiene como finalidad estructurar un proyecto, estructurar una base, ¿sí? Una base sólida que les quede a ustedes como guía o como ejemplo para seguir desarrollando o realizando proyectos para, ya sea de carácter público, de carácter privado, para algunas convocatorias que salgan, etcétera, ¿sí? Entonces, la finalidad de este proceso es la siguiente, el objetivo general, desarrollar las competencias para la formulación de proyectos privados y públicos, ¿sí? O sea, aquí entra cualquier tipo de proyecto. Inclusive ahorita, el día de hoy, o si no, la próxima clase, vamos a mirar cuáles son esas tipologías de proyectos que encajan directamente en lo que nosotros vamos a hacer o lo que probablemente vamos a hacer acá, ¿sí? Centrándose en la recopilación, creación y sistematización de la información. ¿Qué pasa acá? Todo parte de ¿dónde? Todo parte de una idea, ¿sí? Esa idea, nosotros cuando vamos a montar un proyecto o queremos montar un negocio, vamos a hablar de un negocio, queremos montar ese negocio, nosotros tenemos una idea. Pero esa idea, ¿de dónde nace? Nace de una necesidad, ¿sí? Es que por aquí, en este sitio, yo no encuentro, o en este barrio, no hay una zona, un café, una cafetería, donde se encuentre tales y tales productos, o que presten este tipo de servicios. Es que en esta zona, mira que no hay ningún pack, de pronto,
y ninguna entidad donde yo pueda pagar los servicios públicos, por decir algo. Entonces, todo parte de una necesidad. Entonces, ahí se me prende el bombillo de una vez. ¡Ping! Ah, bueno, vea, aquí puede realizarse o se puede desarrollar un proyecto, ¿sí? O una idea de negocio. Entonces, ¿de dónde parte todo? De una necesidad. Y luego ya yo empiezo a estructurar esa idea. ¿Cómo estructuro esa idea? Recopilando información, ¿sí o no? Entonces yo le empiezo a preguntar a las personas que viven cerca o que viven por ahí a los alrededores, venga, ustedes por aquí, ¿dónde pagan? ¿Hasta dónde tienen que ir? No, imagínense que yo tengo que ir hasta tal sitio, tengo que coger buseta, tengo que pagar un taxi, etcétera, para realizar tales y tales actividades. Entonces ya yo empiezo a recopilar esa información que me ayuda a argumentar el proceso, en este caso, el proceso productivo, ¿sí? Luego que ya recopilo esa idea, ya yo empiezo a crearla, ¿sí? Entonces viene el proceso o la fase de creación. Entonces ya yo empiezo a aterrizar todas las evidencias o toda la información que recopilo, la empiezo a aterrizar, ¿sí? Entonces ya yo empiezo a crearme una idea de negocio, ¿sí? O empiezo a estructurar o a crear un proyecto con la información que viene ¿desde dónde? Desde la necesidad que se genera. Por ejemplo, es que fuera de los estadios, ¿sí? O fuera de las canchas deportivas, o fuera de una cancha deportiva en especial en un municipio X, entonces dicen, cuando las personas salen de ahí no encuentran cómo hidratarse, de pronto no encuentran una comida saludable, etcétera. Entonces yo digo, bueno, sería muy buena, sería muy interesante empezar nosotros a realizar, en este caso, o colocar una idea una idea de negocio donde se vendan comida saludable, batidos fitness, batidos verdes, etcétera. Entonces, mire que todo parte de la necesidad que ustedes identificaron. Luego de esa necesidad, pues lógicamente empieza toda la fase de ¿qué? De creación o de ideación de un proyecto. Entonces, ahí es donde ya yo empiezo a aterrizar todo lo relacionado con la parte de creación. Y ahí entra en juego todo lo que tiene que ver con la creatividad, entra en juego todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una idea como tal. Luego que ya yo recopilé esa información, ¿sí? O sea, ya tengo evidencia, la estructuré, ahora vengo y la sistematizo. Cuando yo sistematizo es porque ya yo hago un proceso de caracterización, o sea, que tengo de manera puntual o de manera específica una información que ya yo voy a empezar a escalar, que ya yo voy a empezar a estructurar. ¿Cómo la estructuro? Bajo un modelo, que es lo que nosotros vamos a empezar a hacer acá, ya sea árbol de problemas, planeación estratégica, metodología general ajustada, que es todo lo relacionado con el marco lógico. Entonces ya yo empiezo a sistematizar esa información, o sea, voy a crear lo que nosotros conocemos como una propuesta, ¿verdad? Cuando yo sistematizo, ya yo estoy creando es una propuesta. Entonces, repito hasta aquí, desarrollar las competencias para la formulación de proyectos públicos y privados, que es todo tipo de proyectos, centrándonos en ¿qué? En la recopilación, creación y sistematización de la información, que es la estructuración inicial de la propuesta, que permite identificar ideas de negocio, ojo, que permite identificar ideas de negocio o proyectos productivos, ¿sí o no? Y medir cuantitativamente los costos. ¿Qué pasa? Que para todo proyecto, ojo, para todo proyecto se requiere algo que se llama gestión de recursos, ¿sí? Gestión de recursos. Ningún proyecto, ¿sí? Ningún proyecto se puede iniciar sin recursos. Pero es que yo conozco a fulanito que empezó vendiendo tal cosa en la calle y de ahí fue escalando. Sí, de 1.000 o de 1.000.000, 1 o 2 emprendimientos que arrancaron prácticamente sin nada y a través de la evolución, en este caso, de la evolución de las ventas, de la dinamización comercial, de la participación, reconocimiento, ahí se fueron dando a conocer. Es un proceso muy lento, pero la mayoría de los proyectos, ¿sí? Que se estructuran
requieren de recursos, ¿sí? O de gestión de recursos para la puesta en marcha. Si no hay gestión de recursos, la puesta en marcha de ese proyecto va a ser muy difícil, se va a demorar mucho. Entonces eso me genera de pronto que el emprendedor o que la persona que está realizando ese proyecto se aburra, deje eso tirado, no le genere de pronto interés lo que está haciendo o lo tenga como una segunda opción, que es lo que normalmente pasa, ¿sí o no? Por ejemplo, yo conozco varias personas que venden tortas y todo el tema de repostería, cupcake, postres, tortas, y son excelentes en lo que hacen. Pero entonces a veces uno le dice, fulanita, necesito una torta para el domingo. Ah, no, para este domingo no puedo porque no me da, porque yo trabajo y me toca trabajar el sábado todo el día y el domingo no. Para el domingo no me da. ¿Sí? Entonces ya dejan ese tipo de proceso o de opciones como en un segundo plano. Entonces, que me permite identificar ideas de negocio y medir cuantitativamente los costos. Necesito gestión de recursos para eso. Y también que me permita medir los beneficios del proyecto, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un proyecto, cuando vamos a empezar a realizar o a desarrollar un proyecto, no únicamente nos vamos a ir a la parte numérica, a la parte cuantitativa. Nosotros también tenemos que irnos a la parte cualitativa frente a todo lo que tiene que ver con los beneficios o lo que nosotros conocemos como el beneplácito de los proyectos, ¿sí? Entonces, ¿qué beneficios me va a generar ese proyecto o va a generarle ese proyecto a un grupo focal específico, a una comunidad, a un país, a una ciudad, a un barrio, etcétera, ¿sí? Entonces, yo lo debo de tener claro. ¿Por qué? Porque esos beneficios me van a generar o me van a ayudar, me van a generar un plus y pues lógicamente me van a ayudar ¿a qué? A definir un poco mejor la justificación de ese tipo de proyectos, ¿sí? Esto lo hago para motivar el emprendimiento en la generación de unidades productivas o proyectos, ¿verdad? O unidades de negocio, que en este caso coadyuven al desarrollo económico, o sea, que vayan en pro de ese desarrollo económico. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de desarrollar o de realizar en este diplomado. Todo lo que tiene que ver con la parte de estructuración de los procesos y de las características o de la estructura mínima que deriva la realización de un proyecto. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo, más que objetivo general, es una descripción general donde aquí prácticamente es el resumen de lo que nosotros vamos a empezar, lo que nosotros vamos a desarrollar o vamos a realizar. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, muchachos. Sí, profe. Pregunta, muchachos, ¿algún Profe, tipo todo muy claro. de inquietud? Ok. Listo. Bueno, si tienen alguna pregunta, me van levantando la mano y pues ahí vamos respondiendo las inquietudes que tengan. Listo. Bueno, ahora vamos a conocer los objetivos específicos. ¿Sí? Los objetivos específicos se convierten en ¿qué? Se convierten en las tareas que nosotros vamos a desarrollar o vamos a realizar en todo el proceso. ¿Sí? Recuerden que el objetivo general deriva ¿de dónde? De la problemática central, de darle respuesta a esa problemática central o de esa necesidad general del proyecto, ¿sí? Y los objetivos específicos derivan ¿de dónde? De las tareas o actividades puntuales que vamos a empezar a realizar o que se van a empezar a cumplir. Recuerden que los objetivos específicos son prácticamente de carácter, en este caso hay que darle respuesta de carácter obligatorio. Porque si yo me planteo un objetivo específico es porque yo le debo de dar respuesta en el desarrollo del proyecto para que lo tengamos claro y ya nos vayamos contextualizando. Recuerde que los objetivos, cuando ustedes vayan a desarrollar sus proyectos, estemos desarrollando los proyectos y estemos en el ítem de los objetivos, entonces nosotros, los objetivos deben de tener unas características, deben ser
medibles, ¿sí? Deben ser medibles y alcanzables, ¿sí? Entonces, acá también vamos a mirar cuáles son los objetivos específicos que nosotros debemos de cumplir en el desarrollo de este tipo de curso, ¿sí? Lo primero, conocer criterios e importancias de un proyecto como propuesta para la solución pertinente a una necesidad y oportunidad de negocio, ¿sí? Lo primero que vamos a empezar a realizar nosotros son unas actividades muy puntuales, unos procesos muy puntuales. Vamos a iniciar con algo que se llama brainstorming, ¿verdad? O lluvia de ideas. Frente a eso, nosotros vamos a empezar a mirar cuáles son esas ideas que ustedes tienen y que las podemos convertir en unos proyectos y que los podemos empezar a estructurar de manera activa para darle solución a una necesidad o a una problemática identificada. ¿Sí? Eso es lo primero que nosotros vamos a empezar a realizar. Entonces vamos a conocer esos criterios, importancia de un proyecto, vamos a mirar cuáles son esas líneas o esas tipologías de proyecto, cómo le vamos a dar una solución pertinente a esa necesidad, ¿sí? A través de unas metodologías que ahorita más adelante se las explico, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, conocer, contextualizarlo, qué son los proyectos, qué es una tipología cuáles son las tipologías de proyectos que existen, etcétera. El segundo objetivo, comprender y aplicar los aspectos relacionados con las características de un estudio de mercado para identificar la demanda, la oferta, los precios y canales de comercialización de un bien o servicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vea, ¿por qué está esto prácticamente, en este caso, en los primeros objetivos? Porque nosotros debemos de conocer qué quiere el mercado para nosotros poder ofrecerle a ese mercado, ¿sí? En este caso yo tengo, por ejemplo, yo puedo tener una idea muy buena, sé cuáles son las características, los beneficios de un producto o un servicio, ¿sí? Pero si el mercado no quiere o de pronto desconoce de manera muy puntual ese tipo de productos o servicios, se me va a dificultar, en este caso, iniciar de manera activa, ¿sí? Y de pronto de manera un poco más estructurada con esa idea. Yo necesito conocer qué es lo que quiere ese mercado, ¿sí? ¿Cómo lo quiere, verdad? Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vea, es que en este caso, ya en el mercado nosotros somos productores de huevos, tenemos aves de postura, pero ya el mercado no les gusta las canastas por 30, sino que vengan por 45. Entonces, ¿yo qué debo de hacer? Hacer ese ajuste presente para darle una respuesta o tratar de darle una solución a las necesidades que hay en el mercado. Entonces, yo debo de conocer cuáles son esas características de acuerdo a la tipología o al proyecto que yo voy a montar. Voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que nosotros conozcamos, qué sé yo, todas las propiedades que tiene la yuca, ¿sí? Todas las propiedades que tiene la yuca. Frente a ese proceso, tiene una propiedad contribuye a una propiedad, en este caso, de azúcares, de almidones, de no sé qué, bueno. Pero entonces yo empiezo a realizar un sorbete o un jugo o un yogur, ¿sí? Eso lo hago yo porque yo tengo la característica o sé las características de esa yuca, ¿verdad? Pero cuando yo saco ese producto, vamos a suponer que yo saco un yogur y lo saco al mercado y voy y le doy una degustación a las personas. Y a veces las personas, sin ni siquiera probar el producto, me están diciendo que no. Vengo con una degustación de un yogur de yuca. No me lo des, no lo quiero. ¿Sí o no? Únicamente porque no es un producto común. Entonces, frente a eso, nosotros debemos analizar el mercado para ver cuál es si el producto o servicio es aceptado o no es aceptado. Nosotros cuando empezamos a desarrollar proyectos, analizamos ese tipo de condición. ¿Cuál es? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a entrar en algo que se llama modelos de negocio,
existe uno muy conocido que es el famoso lienzo Canvas, ¿verdad? Donde me va a generar algo que se llama propuesta de valor. Esa propuesta de valor es la que, o factor diferenciador. Ese factor diferenciador o propuesta de valor es lo que yo le voy a suministrar a quién, a ese cliente. Venga, es que este producto tiene estos beneficios así y así y así y así. Si definitivamente el cliente me dice que no, yo tengo que buscar otra metodología. Pues lógicamente con una sola persona que me diga que no, yo no voy a cambiar el producto. Para eso se hace este ítem, un estudio de mercado, para mirar cuáles son las características y cuáles son esas, de pronto, en ese concepto que tiene el cliente de ese tipo de producto, ¿sí? O de ese producto. Entonces, ahí es donde nosotros debemos empezar. Esto es lo primero que nosotros debemos de realizar, ¿sí? Por eso es que vamos a empezar haciendo unas encuestas. Pues lógicamente primero se tiene que estructurar el proyecto y luego vamos a hacer unas encuestas, vamos a preguntarle a los amigos, vamos a hacer de pronto unas características, unas consultas específicas o con unas características especiales de acuerdo a la tipología del proyecto que se está desarrollando, etcétera, ¿sí? Entonces yo primero necesito conocer cuáles son esos aspectos que tiene el mercado, ¿sí? Para mirar a quién le voy a vender, ¿verdad? Sí, los precios, cómo los puedo manejar, cómo van a hacer esos canales de comercialización, cómo yo voy a llegarle al cliente. Entonces eso lo vamos a aprender acá a través del modelo de negocio del famoso lienzo Canvas, ¿sí? Preguntas hasta ahí, muchachos, con ese objetivo. ¿Alguna duda, inquietud? Profe, lo que le pude entender es que de acuerdo al objetivo, así mismo tendría, pues, se llevaría a cabo el éxito de la propuesta. Bueno, no, los objetivos se plantean, ¿verdad? Se plantean de acuerdo a en este caso, a una respuesta que se le quiera dar a una problemática o una necesidad específica. De pronto el éxito del proyecto o el éxito de los negocios como tal es saberle llegar al cliente, ¿verdad? O sea, si yo conozco de verdad las necesidades de esos clientes, si yo tengo claridad, las necesidades del mercado, ¿sí? En este caso la necesidad del mercado, si yo tengo claridad frente a eso, entonces el proyecto en un alto porcentaje va a ser exitoso, ¿sí? Porque yo sé qué es lo que quiere ese cliente. Yo no le voy a imponer nada a ese cliente, simplemente yo hice una encuesta, yo hice un estudio de mercado y yo sé cuáles son esas necesidades de esos clientes. Entonces se me va a facilitar, en este caso se me va a facilitar muchísimo más generar confianza y generar esa caracterización o generar ese intercambio con ese mercado o con esos clientes potenciales, ¿sí? Eso nosotros cómo lo vamos a desarrollar. Lo vamos a desarrollar bajo unas metodologías o bajo unas encuestas, ¿sí? que me van a derivar, en este caso, que derivan de un estudio de mercado para identificar cuáles son esas necesidades y si el producto o servicio que yo estoy ofreciendo si le suple esa necesidad al consumidor, ¿sí? ¿Listo? Listo, profe. Hay que hacer un buen diagnóstico. Claro que sí. De ahí parte todo el diagnóstico, claro que sí. Bueno, tercer objetivo, analizar y relacionar los aspectos pertinentes de un estudio técnico para determinar las variables influyentes en la ubicación, tamaño, procesos técnicos y de infraestructura requeridos para la producción y comercialización del bien y servicio. Cuando nosotros hablamos de un estudio técnico, ojo, hablamos de un estudio técnico, hablamos de todo lo que se requiere para ejecutar o para llevar a cabo ese proyecto, ¿sí? Entonces hablamos, primero, vea, esto que está acá, ubicación, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando ya en la terminología de proyecto se llama ubicación estratégica, ¿verdad? O sea, yo me debo de ubicar estratégicamente para que los clientes o potenciales clientes me ubiquen de manera, ¿sí? O sea, se ubiquen de manera fácil, ¿sí? Con mi proyecto o con mi negocio. Entonces, la ubicación
o la ubicación estratégica, nosotros debemos de soportarla y debemos de analizarla. Ustedes nos han dado cuenta de algo, por lo general, algunos nichos de mercado, en este caso vamos a suponer almacenes de repuesto de vehículos. Entonces, por lo general están muy cerca. Es precisamente por eso. ¿Por qué? Porque las personas ya referencian sitios, ya referencian zonas, y ahí si no lo consiguen en un sitio, lo consiguen en el otro y en el otro. Cuando taller de mecánica, mire que están como muy cercanos o están muy donde hay uno hay sectores donde hay muchos. Es precisamente por eso que entre ellos se pueden apoyar. Entonces nosotros debemos de conocer o debemos de establecer más bien una ubicación estratégica. Todo el tema de tamaño, infraestructura, pues ya lo define los procesos que nosotros vayamos a realizar, ¿sí? O todo eso lo define lo que está directamente relacionado con las características o puesta en marcha de ese proyecto, ¿sí? Entonces aquí vamos a empezar a analizar qué es lo que se requiere. En el estudio técnico, ¿qué es lo que se requiere? Es decir, qué maquinaria se requiere, cuáles son las características de esa maquinaria, qué tipo de tecnologías o qué tipo de infraestructura necesito, que cumpla o que supla una necesidad, si es alimento, sabe, no tener dentro de esa infraestructura nada que sea de madera, ¿verdad? O nada que sea de hierro que se oxide. Entonces son condiciones técnicas y de procesos como tal que me las deriva ¿de dónde? Me las deriva el estudio técnico. Entonces aquí vamos a empezar a desarrollar unas tablitas, ¿sí? Pues que lógicamente yo se las voy a suministrar, donde vamos a empezar a hacer un listadito de lo que se requiere, vamos a empezar a analizar todo el tema de la ubicación estratégica, que a través de ¿qué? De un análisis cartográfico, ¿sí? Recuerden que la cartografía es todo lo relacionado con las ubicaciones, dónde voy a quedar ubicado estratégicamente y por qué, ¿sí? Donde sea más visible, por estrategias publicitarias, por estrategias, en este caso, de alianzas comerciales. Bueno, ya eso lo define o se deriva de qué, de cada uno o de la tipología de cada uno de los proyectos. ¿Listo? Preguntas con respecto a ese ítem o a ese objetivo, con el tercer objetivo. Preguntas ahí, muchachos. Bueno, por lo que veo no hay preguntas con respecto al tercer objetivo. Listo. Cuarto objetivo. Bueno, recuerden que este diplomado, este diplomado es bastante completo. Entonces nosotros vamos a estructurar un proyecto ya aquí hay personas que me imagino que en algún momento han estructurado algún proyecto o han trabajado para algún proyecto. Cuando se estructura un proyecto, se debe generar también la operatividad de ese proyecto. O sea, de manera paralela, ¿sí? Se debe de mirar quién es el que va a operar ese proyecto, cómo lo va a operar, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la operatividad? Nosotros acá, en este caso, vamos paralelamente a la estructuración del proyecto, vamos a ir haciendo la creación de una empresa, ¿verdad? Vamos haciendo la creación de una empresa. Entonces, dentro de la creación de una empresa, vamos a empezar a estructurar, todo lo relacionado, o vamos a hacer la estructura organizacional de una empresa, ¿verdad? Entonces, a la par, nosotros le podemos poner, en este caso, nombres o lo podemos proyectar. Entonces, vamos a empezar a hacer toda la estructura organizacional, lo que es misión, visión, objetivo, políticas, etcétera, ¿sí?
la constitución, qué tipo de empresa se puede constituir de acuerdo a la tipología del proyecto. Si vamos a hacer de pronto, si queremos empresas sin ánimos de lucro, lo que son fundaciones, corporaciones, sí, todo ese tipo de organizaciones, cooperativas, etcétera. O sencillamente una empresa con ánimo de lucro, con una funcionalidad normal, como una SAS, como una sociedad limitada, una sociedad anónima, una empresa unipersonal, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso, la idea es que acá también lo vayamos estructurando, precisamente, si nosotros vamos a estructurar un proyecto que tenemos proyección de, en este caso, de ejecutarlo, de llevarlo a cabo, entonces también realicemos o estructuremos la parte operativa, ¿sí? O de gestión organizacional de ese proyecto. Entonces, aquí vamos a empezar también todo eso. Existen unos planeadores, ¿sí? Unos planeadores que son gratuitos. Yo les voy a compartir algo que se llaman planeadores de estrategia o planeadores estratégicos, ¿sí? O de estructuras organizacionales, y vamos a empezar a trabajar ahí. Son muy prácticos y pues lógicamente ahí vamos desarrollando todo este tema de la planeación estratégica, ¿sí? Preguntas con respecto a ese objetivo, muchachos. Ok. Tenemos quinto objetivo, estudiar las distintas metodologías a diseñar y aplicar las herramientas para la formulación, administración financiera de las empresas y para el análisis de proyección de inversión. Listo. Entonces, como les había dicho, vamos a empezar a manejar 4 metodologías, o aquí vamos a tratar de desarrollar 4 metodologías. Una que se llama árbol de problemas, ¿sí? Lo que nosotros conocemos o que de pronto algunos conocen como causas-efectos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer que es una metodología muy utilizada, y aunque es una metodología básica, es una metodología fundamental precisamente para todo este tema de desarrollo de proyectos. Vamos a utilizar otra metodología, igual ahorita se las explico de manera más detallada cuando entremos en materia con respecto a las metodologías. Planeación estratégica, que en este caso abarca 4 elementos. Un objetivo, pues lógicamente ya se debe de desarrollar o tener desarrollado o tener establecidos los objetivos. A esos objetivos se les plantean unas estrategias, que es el segundo punto. El tercero serían las actividades, y por cuarto, todo lo relacionado con los indicadores. Entonces son cuatro elementos que hacen parte de la planeación estratégica. Tenemos otra metodología que vamos a desarrollar que se llama marco lógico, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer a través de ¿qué? De algo que se llama, una matriz que se llama matriz de priorización o matriz de prioridades. ¿Y cuáles son esas prioridades que se requieren o que se necesitan precisamente para desarrollar el proyecto? Entonces ahí nos vamos a hacer una pregunta. Entonces, pues una pregunta decisoria nos hacemos ahí. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a montar, qué sé yo, una sala de internet. Entonces, dentro del marco lógico dice, yo me hago una pregunta, ¿se requieren computadores? Si se requiere, o la pregunta es así, ¿los computadores son necesarios para la ejecución de la sala de sistema o la sala de cómputo? No, no son necesarios, porque yo puedo desarrollarlo de otra manera. Si no son necesarios, eso no sería un aspecto decisorio para esa metodología. Pero en cambio, en caso tal de que la respuesta sea sí, pues yo como voy a montar una sala de sistema sin computadores, entonces eso sería una pregunta, o en este caso un aspecto más bien decisorio para la metodología del marco lógico. Entonces, eso también lo vamos a desarrollar, pues lógicamente paso a paso, ¿sí? De manera gradual. Aquí estamos hablando, como hoy estamos hablando de todas las generalidades de lo que vamos a desarrollar, ¿sí? La cuarta metodología es el ciclo de Edward Deming, ¿verdad? Todo lo relacionado con el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar, actuar. Entonces recuerden que esa metodología la vamos a aplicar prácticamente, o nosotros aplicamos esa metodología casi que a diario, ¿verdad? Nosotros planeamos lo que vamos a hacer, ya nosotros prácticamente sabemos que lo tenemos planeado lo que vamos a hacer el día de mañana, ¿sí? Entonces desde hoy ya yo me programo, bueno, mañana yo voy a hacer esto, voy a realizar todo esto, etcétera, etcétera. Inclusive si nos vamos un poco más al detalle,
Ya hay personas, específicamente las mujeres, pues, y sin sacar también a los hombres, que hay algunos también que tienen ya hasta planeado el día de mañana hasta qué ropa se van a poner. Entonces, luego cuando ya estamos en la acción, en el hacer, que ya lo estamos realizando, pues entramos en ese ciclo, ya lo planeamos, lo estamos haciendo, y cuando lo estamos haciendo puede suceder algo. Ve, esto no me combina o esto no era así, vamos a verificar si queda bien, si no queda bien. Verificamos y ya estaríamos en el tercer aspecto, que es la verificación, y si de pronto hay que hacer alguna corrección, algún cambio, entonces actuamos, ¿sí? Entonces, frente a eso, el ciclo de Edward Deming es fundamental para la estructuración de proyectos. Entonces, eso también lo vamos a desarrollar, lo vamos a trabajar en todo lo relacionado con las características de la estructuración de nuestro proyecto. Listo, entonces yo ahorita de manera, pues lógicamente de manera puntual, porque esta es la base sólida de este curso, ¿sí? Estructurar o desarrollar esas metodologías para que nuestros proyectos queden sólidos, queden robustos, queden bien organizados, queden bien estructurados, ¿sí? Y por último, vamos a manejar todo lo relacionado con la evaluación financiera, ¿sí? Este tema de la evaluación financiera está directo y económicamente, en este caso, del proyecto, ¿sí o no? Todo proyecto, vuelvo y le repito, todo proyecto requiere de gestión de recursos, ¿sí? Todo proyecto requiere de gestión de recursos. Y también todo proyecto se le debe de generar algo que se llama viabilidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a empezar a estructurar acá. ¿Cuál es la viabilidad de ese proyecto? Si el proyecto es viable o no es viable. Entonces, desde ya se los digo, y esto se los voy a repetir durante todo el curso. Nosotros nos podemos equivocar aquí en el papel, la estructuración. Por eso es que cuando la información que vayamos a suministrar, cuando tengamos que hacer algunas consultas, que necesitamos unas maquinarias, necesitamos unos equipos, que necesitamos un escritorio, que necesitamos un computador, que necesitamos un aire acondicionado, ojalá que toda esa información que nosotros suministremos sea lo más real posible, ¿sí? Lo más real posible en el sentido que si nosotros cuando realicemos la viabilización, o sea, que hagamos el análisis financiero, si nos da viable, podamos tener fe de eso, de que si lo vamos a ejecutar de verdad, o sea, en la vida real, entonces sí me pueda generar una viabilidad de ese proyecto, ¿sí? O el caso contrario, que puede que me esté dando signos negativos, o sea, que no hay viabilidad. Entonces ya nosotros vamos a empezar a ajustar ese tipo de valores, ajustar todo el tema de la mano de obra, o ajustamos los servicios o productos que hacemos de acuerdo a la capacidad instalada de producción. Bueno, ya eso depende de muchísimos factores que entraríamos a analizar, ¿sí? Que empezaríamos a entrar a analizar frente a todas las características propias del proyecto. Entonces, esta es la última fase, ¿sí? La última fase es, ¿por qué? Porque yo primero necesito estructurar, yo primero necesito contextualizarme de lo que vamos a desarrollar. Y ya por último, entonces, en este caso, lo viabilizo, ¿sí? Empezamos a viabilizar este tipo de procesos. Entonces, grosso modo, estos son los objetivos, ¿sí? Que vamos a empezar a utilizar. Pues lógicamente, yo les voy a ir suministrando información, inclusive también hay información, ahí está, pues como ya está el curso montado, hay información con respecto a qué, con respecto a todo lo que tiene que ver con la parte, en este caso, con la parte de la presentación, algunos cuadros, etcétera, etcétera, de alguna información relevante que vamos nosotros a desarrollar o a necesitar, perdón, para el desarrollo de este tipo de curso, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros empecemos, primero que todo, a
realizar o a empezar a vincularnos con la temática y en este caso pues con los conceptos, ¿sí? Con los conceptos que vamos a empezar a realizar acá. Desde ya tenemos que ir pensando en las ideas, ¿sí? Porque no vamos a, o sea, lo ideal no es con la idea que ya yo vengo desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, con esa que vamos a trabajar. No necesariamente, no necesariamente. Por eso vamos a hacer un trabajo antes de, ¿por qué? Porque pueden salir ideas y vamos a ideas más interesantes o ideas que puedan generar una viabilidad un poco mayor. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a realizar. Entonces, vamos a empezar a escribir unas ideas, pues lógicamente cuando tengamos el espacio de la actividad, y respecto a eso vamos a empezar a viabilizarlas, ¿sí? A viabilizarlas, si son viables, si las respuestas que nos dan en este caso son viables, son significativas, entonces ya nosotros podemos empezar a desarrollar ese tipo de proyectos. Les digo, por ejemplo, aquí han venido, por ejemplo, personas que, no, yo tengo un proyecto de montar una oficina de asesoría, qué sé yo, financiera, no sé. Cuando hacemos la parte de viabilidad, ¿sí? Y hacemos las preguntas, esa persona dice, mira que yo ese proyecto no lo veo tan viable, veo más viable otra idea, y empiezan a trabajar con otra idea. Entonces, de eso se trata. No es que vengamos de pronto sesgados frente a un solo proyecto, sino que vamos a empezar a estructurar, y aquí se vale estructurar cualquier tipología de proyecto, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a desarrollar acá, muchachos. Bueno, por acá hay alguien que va a decir algo. Hola, alguien abrió el micrófono. Ok, van a preguntar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, yo le hago una preguntita. Yo tengo Sí. un emprendimiento. ¿Yo puedo trabajar en base a eso, con eso? Si ya lo tienes desarrollado, si ya está desarrollando, sí, porque ya sería como muy, de pronto, muy complejo ponerte a hacer otra cosa si ya tú estás trabajando en algo. Entonces ahí lo Sí. podemos estructurar, lo podemos organizar, y pues lógicamente es que esto te sirva para potencializar eso que ya tienes en marcha. Ah, bueno, está bien. Claro que sí. Gracias. Vea, muchachos, con mucho gusto. Aquí estoy revisando, apenas 10 personas han diligenciado el listado de asistencia. Ahí lo volví a compartir en el chat. Por favor, me colaboran con eso, muchachos. Listo. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Otra inquietud, pregunta con respecto a los objetivos o a las tareas que están planteadas para el desarrollo de este diplomado. ¿Ninguna? Bueno. Entonces, ¿cómo activo la asistencia? Profe, la verdad que la explicación que usted nos ha dado hasta el momento ha sido muy clara, pues yo he logrado entenderle bastante. Ok, vale. El otro compañero, ¿qué pregunta? La asistencia. ¿Cómo ¿Estás activo la conectado asistencia, profe? ¿Estás conectado desde un celular? Sí, señor. Bueno, en la parte superior hay una bolita que tiene como 2 rayitas. Hunde la pantalla, sí, pulsa la pantalla y arriba te sale como una bolita con 2 rayitas. Sí, señor. ¿Ya la viste? Ok, ese es el chat. Ahí le das y pues y ahí ya te da para empezar, para diligenciar la asistencia. ¿Ya te dio? Sí, señor. Ok, Gracias. perfecto. Vale, no, con muchísimo gusto. Bueno, muchachos, entonces,
Vamos a hablar desde los conceptos claves. Un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Entonces, tenemos este primer concepto que es muy general, ¿verdad? Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o resultado único. Entonces, nosotros podemos deducir que un proyecto es aquel proceso, ¿sí? O fase de un proceso o un paso a paso que me va a derivar o que va a generarme algo directamente relacionado con, ya sea con un producto o un servicio específico, ¿sí? Eso es lo que me va a generar un proyecto. Pues este concepto lo habla de manera muy general. Pero a mí me gusta más este concepto de la PMI, ¿sí? Que dice que un proyecto es una secuencia de actividades únicas, ¿sí? ¿Y por qué una secuencia de actividades únicas? Vea, le voy a explicar algo o le voy a poner en contexto algo. De pronto acá, la gran mayoría de los que está acá, estamos ubicados en la zona de Urabá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A veces tenemos un proyecto o un negocio, vamos a hablar de un negocio específico que está en Carepa, ¿sí? Y nosotros queremos replicar ese negocio en Turbo y a veces esos negocios no tienen la misma dinámica comercial de un municipio a otro. Y Carepa de Turbo está, qué sé yo, a media hora, ¿sí o no? Entonces, media hora, 40 minutos. Entonces, frente a eso, nosotros por eso decimos que es una serie de actividades o una secuencia de actividades únicas, porque eso depende de un montón de condiciones, que pueden ser condiciones culturales, la misma idiosincrasia, los factores climáticos, bueno, un montón de condiciones. Entonces, por eso es que a veces es muy complejo replicar los proyectos y yo garantizar que el proyecto me va a generar los mismos resultados en un sitio que en el otro, ¿sí? Entonces, por eso se dice que es una serie o una secuencia de actividades únicas. Complejas, sí, claro, tienen una complejidad de acuerdo a la forma, ¿sí? A la forma de ejecución de ese tipo de procesos. Y que esas actividades deben ser relacionadas, ¿sí? Deben ser relacionadas. ¿Cómo así relacionadas? Deben de tener una secuencia lógica, ¿sí? Por ejemplo, una secuencia lógica es 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, ¿sí o no? Pero yo no puedo empezar 1, 2, 5, 3, 8, 4, 6. ¿Por qué? Porque ese tipo de procesos, o ese tipo de acciones me generan reprocesos cuando yo estoy estructurando un proyecto. Entonces, se debe de tener unas actividades que sean relacionadas o correlacionadas, ¿sí? Entonces, leamos hasta acá. Es una secuencia de actividades únicas, complejas y relacionadas, teniendo un propósito o meta. ¿Qué será esto? ¿Qué será el propósito o la meta? Ya nosotros lo dijimos, ya yo lo dije ahorita. ¿Cuál es ese propósito o esa meta? Si ya estamos hablando de proyecto, ¿cuál sería el propósito o la meta? ¿O dónde lo vemos reflejado? Les estoy preguntando, muchachos, el que me quiera responder. ¿Dónde lo vemos reflejado? ¿En qué parte del proyecto vemos reflejado ese propósito o meta? Alcanzar el objetivo propuesto. Ok, muy bien. En los objetivos, ¿sí o no? Teniendo claro ese objetivo, que el objetivo se me convierte en una meta, ¿sí? Por eso yo les decía ahora rato, ese objetivo se me convierte a mí en ¿qué? Se me convierte en actividades, ¿sí? Y esas actividades debemos nosotros de cumplirlas, ¿sí? Entonces se me convierte en una meta. Luego, que ya yo tengo claro, ¿sí? Ese objetivo o meta debe ser completada en un tiempo específico, ¿sí? Entonces, por eso aquí voy a hacerles un paréntesis. Por eso es que en los proyectos, y ya se los digo, por experiencia propia, cuando nosotros estamos estructurando un proyecto, o más bien ejecutando, que ya lo estructuramos y lo aprobaron, y ya estamos ejecutando ese proyecto, cojan ese cronograma y manden a imprimir un cronograma bien grande, en un plotter. Eso anteriormente era que valía un poco de plata, ya eso no vale mucho. En un plotter y pongan ese cronograma, ¿sí? Si el proyecto está semestral o anual, entonces impriman los 6 meses o los 12 meses.
y coloquen todas las actividades ahí, visibles para las personas que están interactuando de manera directa con el proyecto. ¿Eso qué me garantiza a mí? ¿Qué me garantiza? Que las personas están vinculadas con las actividades. Entonces, si estamos en la semana, estamos en la tercera, ¿esta qué es? La tercera semana de mayo, y debíamos de cumplir una meta, y teníamos un objetivo propuesto para la tercera semana, y ya se llega a la siguiente semana, la última semana de mayo, y no se cumplió, la persona va a decir, estamos retrasados en esta actividad. ¿Sí? O sea, que todo el mundo esté enterado de las acciones y de ese cronograma de actividades, cómo está distribuido. ¿Sí? Entonces, por eso es que este tipo de condición, el tiempo en el que se desarrolla o que se va a desarrollar un proyecto debe ser muy, pero muy preciso. ¿Sí? Debe ser muy preciso. ¿Por qué? Porque si no se completa en este tiempo, mire lo que sigue. Debe ser completada en un tiempo específico dentro de un presupuesto. ¿Sí? Si yo no cumplo en ese tiempo específico, sino que me demoro más, ¿qué le va a pasar al presupuesto? ¿Qué le pasa al presupuesto? El presupuesto Se se debe agota. extender más, me imagino. Se debe extender más. ¿Y qué dice el otro compañero? ¿No lo escuché? Que si no hay más presupuesto, pues se agota. Se agota, ¿sí o no? Y no se cumple la meta. Exacto, entonces no vamos a cumplir la meta. Posiblemente no se cumpla la meta porque nos gastamos la plata antes de cumplir la meta, porque se extendieron algunas actividades que quizás de pronto nosotros no las controlamos, ¿sí o no? Entonces, por eso es que el tiempo lo debemos de especificar muy bien. Que todo el mundo diga, bueno, para el mes de junio tenemos en la primera semana esta actividad y el responsable es fulanito. En la segunda semana tenemos esta actividad y los responsables son fulanito, fulanito y fulanito. En la tercera esta y así sucesivamente. Y eso que sea visible, que las personas vayan viendo ese proceso. Entonces digan, bueno, estamos en la segunda semana y mira que yo no he entregado eso y era para la semana pasada. Sí, entonces ahí estamos, no estamos cumpliendo en la meta. Entonces a veces se tienen que extender esos proyectos, se tienen que extender las actividades, etcétera, y entonces ya se nos empieza a complicar la vida porque tenemos un presupuesto asignado, entonces ya nos gastamos más, entonces ya tenemos que empezar a reducir de otras cosas. Entonces ya se nos empieza a formar un lío frente a todo ese tipo de procesos. Entonces, por eso es que deben ser las acciones, en este caso, las metas o los objetivos deben ser completados en un tiempo específico y dentro de un presupuesto. Y de acuerdo a unas especificaciones dadas. ¿Sí? Pues lógicamente todo depende de qué, depende de unas características. Primero, pueden ser características contractuales o legales, ¿sí o no? Porque debemos de cumplir con unas condiciones, con unas normas, con unos procesos. Dentro de esas condiciones contractuales o legales también está todo lo relacionado con los permisos, con las personas que van a estar ahí, con los procesos de interventoría, bueno, viene un montón de cosas. Por eso es que me gusta mucho este concepto, porque este concepto es muy específico para lo que nosotros vamos a empezar a desarrollar. Entonces lo voy a leer completo. Entonces, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es una secuencia de actividades únicas, complejas y relacionadas, teniendo un propósito o meta y que debe ser completada en un tiempo específico dentro de un presupuesto y de acuerdo a unas especificaciones dadas. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de empezar ya a meternos esto en la cabeza desde el primer día, desde hoy. ¿Sí? Debemos empezar a tener claro que un proyecto, ¿sí? Es una serie de fases, ¿sí? Una serie de procesos, un paso a paso, con unos requerimientos específicos que se deben de desarrollar en unos tiempos específicos. Tenemos una plata disponible para desarrollar eso y pues lógicamente que se debe de ver reflejado en algo que se llama viabilidad, ¿sí o no? Eso es como cuando nosotros contratamos a alguien para que, qué sé yo, para que nos cambie el techo de la casa. Entonces nosotros le decimos, bueno, venga, usted me puede hacer este arreglo, sí, señor.
¿En cuántos días se demora? No, este techo nos demoramos arreglándolo 2 días. Ah, bueno, entonces yo voy a alquilar ese garaje de allá, del vecino, de otra lado, para que me guarde todas las cosas. Lo voy a alquilar por 3 días, hoy, mañana y pasado. Sí, ya usted pasado mañana me debe entregar. Entonces, ¿cuánto me vale el arriendo de ese garaje diario? Vamos a suponer que me están cobrando 100.000 pesos todos los días. O sea, que me están cobrando por esos 3 días 300.000 pesos. Pero si llegó el segundo día y yo le digo al señor, bueno, señor, ya me arregló el techo. No, imagínese que no hemos podido porque no hemos alquilado una escalera. Sí, no tenemos escalera, entonces donde alquilan las escaleras están agotadas. Ay, ¿qué pasa? Ese no es problema mío. Usted cuando yo lo contraté para hacer el trabajo, usted debería de haber contado con ese tipo de elementos, de herramientas, ¿sí? Entonces ya se me extiende 1 o 2 días más. ¿Quién es el afectado? En este caso sería yo porque me toca pagar más plata por el arriendo de ese garaje donde estoy guardando las cosas. Entonces mire que una cosa empieza a afectar o puede repercutir en otra, ¿sí? Entonces cuando nosotros generamos, ¿sí? No establecemos rutas y tiempos específicos, se me puede complicar. Ahora bien, eso no es lo único. También nosotros debemos de establecer o estipular procesos legales, ¿sí? Por ejemplo, lo que son permisos, lo que son algún tipo de registros específicos, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros vamos a montar una planta de elaboración, qué sé yo, de hipoclorito, ¿sí? Entonces el hipoclorito, de manera industrial, tiene, en este caso, un insumo, que es la soda cáustica, ¿verdad? Que es la que hace el proceso de regulación y que también desincrusta. Entonces, se mezcla con el cloro, con agua, soda cáustica, bueno. Entonces ya, eso es un insumo para la elaboración del hipoclorito. Pero yo no me asesoré, yo no estructuré bien ese proyecto, compré las máquinas, sí, compré la maquinaria porque, qué sé yo, alguien me dijo que eran esas maquinarias, yo las averigüé por internet, me puse a ver videos en YouTube, qué sé yo. Cuando nosotros vamos a la realidad del proceso, ¿sí? Y empezamos a analizar todo lo que tiene que ver con ese proyecto, ¿sí? Con ese proyecto, entonces me dice, y voy a comprar los insumos para la producción. Entonces, si me vendieron el cloro, pues el cloro no es regulado, ¿verdad? Los colorantes, porque le echan un colorante, por eso es que el cloro a veces es como medio amarillito. Pero cuando yo voy a comprar la soda cáustica, me dicen, bueno, muéstrame el permiso, ¿sí? Y la autorización que usted sacó ante los entes que regulan este proceso. Y uno queda como así, ¿cuál permiso o qué? Ah, sí, es que yo apenas le puedo vender 20 kilos de soda cáustica al mes a cualquier persona normal, ¿sí o no? A cualquier persona, es lo que estipula esa ley. Ah, pero es que a mí 20 kilos no me sirve, yo necesito, qué sé yo, 1.000 kilos, 2.000 kilos mensuales, porque yo voy a procesar y a producir de manera masiva. Ah, no, yo no le puedo vender eso y usted tiene que sacar los permisos precisamente para que le den el aval para consumir y comprar ese tipo de insumos de soda cáustica, porque como nosotros sabemos, esa soda cáustica a veces la utilizan para otro tipo de productos, ¿sí? Que son ilegales. Entonces, ¿ahí qué pasó? La persona tiene que empezar a hacer ese proceso es demorado. Mientras tanto, ¿qué pasa con la producción? Está parada, ¿sí o no? Entonces, mire que no únicamente es como todo lo que no debemos de tener únicamente la parte como de organización, como la parte de la maquinaria, etcétera, sino nosotros debemos de mirar, cuando vayamos a estructurar cualquier tipo de proyecto, lo debemos de mirar de manera generalizada. O sea, que todos los factores que influyen de manera directa, yo los debo de tener controlados. O mínimamente debo de conocer cuáles son los factores que influyen de manera directa para la funcionalidad del proyecto, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar a organizar, vamos a empezar a estructurar de manera muy asertiva, de manera muy organizada, de manera lo más acertado a la realidad posible,
para precisamente evitar algún tipo de inconveniente o situación que pueda retrasar, ¿sí? Retrasar el proyecto o la puesta en marcha del proyecto. ¿Listo? Preguntas, muchachos. Preguntas. Pues por ahora, por mi parte, todo aclarado. Básicamente, lo que usted quiere decir es que no podemos dejar nada al azar en un proyecto. Exactamente. Exactamente. No lo podemos dejar nada al azar. Vean, yo les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que ustedes estructuren un proyecto, ¿sí o no? Lo formulen. Y se encontraron un ángel inversionista. ¿Sí? Que eso hay algunas entidades que manejan personas que tienen muchos recursos y quieren invertir en proyectos. Entonces le buscaron un ángel inversionista y ustedes dijeron, no, vea, la puesta en marcha de este proyecto vale 200 millones. Este proyecto nos va a generar unas utilidades mensuales de tanto porcentaje o de tantos recursos. Recuperamos la inversión en un año. Bueno, entonces es un proyecto muy interesante. Entonces, pues plantean el proyecto. Yo como ángel inversionista también analizo el proyecto de manera general, pero ojo, los expertos que formularon y estructuraron el proyecto fueron ustedes. Entonces yo digo, bueno, el proyecto me parece interesante. ¿Sí? Bueno, yo voy a invertir. Aquí están los 200 millones. Cuando ustedes empiezan a desarrollar el proyecto, ¿sí? Empiezan a ponerlo en marcha y dicen, ay, imagínense que se nos olvidó que a este producto había que sacarle registro INVIMA. Y tenemos que sacar 2 registros INVIMA o 3 registros INVIMA porque son variedades diferentes. Y cada registro INVIMA vale 6 millones. O sea que si son 3 registros, son 18 millones. Entonces ustedes vienen donde el ángel inversionista. Dicen, no, imagínense que a mí se me olvidó meter los 3 registros y eso no está dentro del proyecto. No estaba estipulado dentro del proyecto. Yo como ángel inversionista le digo, eso no es problema mío. Usted me estipuló el proyecto, me generó esta expectativa con este tipo de proyecto, me mostró que ya el proyecto prácticamente ustedes lo habían viabilizado, lo habían analizado, le habían hecho de cuánto análisis, ¿sí? Y pues la estructuración y todo el tema del plan financiero estaba bien organizado, ¿sí? Ya yo cumplí con darle los recursos, con darle los 200 millones. Ya ustedes verán de dónde van a sacar los 18 millones y si no, ya yo empiezo a hacer cumplir las pólizas y me devuelven mi plata. ¿Sí? Puede pasar ese tipo de situación si nosotros no analizamos, ¿sí? No analizamos las características de manera específica y puntual de todos los factores que influyen de manera directa en un proyecto. ¿Sí? Entonces, de eso se trata lo que vamos a empezar a hacer acá. ¿Sí? Por eso lo vamos a hacer de manera gradual. Vamos a empezar a hacer de manera gradual, vamos a empezar a escribir, vamos a empezar a desarrollar algunas actividades muy puntuales, vamos a empezar a describir todo lo que tiene que ver con las características específicas de la tipología, según la tipología del proyecto. Bueno, entonces, de eso se trata lo que vamos a desarrollar acá, muchachos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, no, dejemos por el día de hoy, dejemos hasta acá. Ya nos vemos la próxima semana. Por favor, muchachos, diligenciemos la lista de asistencia. Aquí hay cuántos conectados, ya les voy a decir cuántos hay. 21 personas conectados y hay 17 que respondieron el listado de asistencia. De todas maneras, vamos a hacer algo. Se los voy a compartir por el grupo, ¿sí? Por el grupo para que los que no pudieron diligenciarlo, la diligencia. Igual yo lo contrasto con las personas con lo que yo descargo de acá de Teams. ¿Listo? Listo, profe, me parece muy bien. Sí, profe, muchas gracias.
Pero, profe, ¿no puede llamar a la lista, llamar a la lista a los que ya están ahí en